Bienvenido, bienvenida al programa Entre el Sol y la Luna. Gracias por formar parte de este mundo. Este audio lo escucharás en el momento adecuado de tu vida. Esta vez, la vida, para el segundo programa de un viaje entre el Sol y la Luna, ha querido sorprendernos con esta pregunta de Vane González. Hola José Mari, me gustaría saber a qué se deben las adicciones. Mira, y mirar todos, las adicciones son una consecuencia para llenar un vacío que uno tiene dentro de sí. Son herramientas que están en la vida para compensar un conflicto o un vacío que tenemos dentro. Es una manifestación para huir de la realidad. Es como un sucedáneo para liberar aquella tensión que hay dentro, pero la persona no se atreve a cuestionarse, a entrar dentro de esa adicción para recibir lo que realmente su sistema está pidiendo. Vamos a poner un ejemplo. La adicción al tabaco. La adicción al tabaco es un reflejo de la necesidad de ser amado. Es un sustituto del amor. Algo con lo que se intenta aliviar la falta de amor. Una persona que fuma lo que busca es comunicación, contacto y libertad de expresión. Siempre os digo que el sistema respiratorio está unido al contacto con los demás. A través del aire estamos comunicados con todo el mundo. Si conectamos con el aire, podemos entablar relación directamente con otras personas. No es necesario ni conocerla. Con que ya una persona o tú mismo pienses que estás con él, ya a través del aire podrías comunicarte energéticamente con esa persona. Por eso cuando una persona fuma, es cuando no llega a sentir un amor hacia sí mismo o no se siente lo suficiente amado como él cree que necesita ser amado. Es por eso que al echar humo, ¿sí?, es como se genera una barrera entre lo que soy yo y lo que eres tú, ¿sí? Es como si la persona sintiera en el aire un bloqueo en la comunicación con los demás o sintiera miedo a recibir que es aceptado o amado incluso. ¿Qué ocurre? Que al echar el humo, ¿sí?, esa barrera lo distorsiona, es como si desapareciera, pero es algo momentáneo, porque la siguiente calada ya estás llenando de nuevo ese vacío. Por eso cuando estamos con otras personas fumamos más, porque a través del humo abrimos el camino a la comunicación. ¿Qué ocurre? Que a través de abrirnos a ese espacio, ¿sí?, a ese espacio que es el aire, pues entablamos la conversación con los demás, entablamos la unión con los demás. Y es por eso que el tabaco está relacionado con la falta de ser amado, la falta de amor. En conclusión es la falta de amor. Si fuéramos al alcohol, el alcohol tiene una derivación de la soledad interna. Son personas que necesitan tener comunicación, pero sienten un miedo atroz a fallar a los demás. Entonces, ¿qué hacen? Entran dentro de ellos en una soledad interna muy profunda, lo que les va a llevar a una adicción concreta. En muchos casos he tenido personas, ¿sí?, que les hemos podido ver que dentro de ellos hay una soledad muy fuerte y ya directamente se sabe que si mantienen esa soledad durante un tiempo concreto van a derivar con el alcohol, porque el alcohol al final lo que hace es como te pasa del consciente al inconsciente cuando te emborrachas y te libera aquel movimiento o aquel bloqueo o aquel miedo que existe dentro de uno mismo, liberándose de la soledad
y uno se atreve a comunicarse con los demás, ¿sí? Es como si fuera un liberador de un miedo o una manifestación dentro de la persona para la comunicación con los demás. Entonces, cuando uno se emborracha es como si pasara al inconsciente y sale lo que hay dentro. Por eso se dice que un borracho y un niño nunca van a mentir. Porque están diciendo desde la pureza, desde lo que están sintiendo dentro. Ahora, siempre estar apoyado en la necesidad de alcohol, pues son personas que no quieren abrirse a comunicarse con los demás. Es como si tuvieran un miedo atroz a la comunicación. Entonces se mantienen ahí, ¿sí? Porque son como personas como animales maltratadas. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un perro maltratado y tú vas directamente sin permiso de que le toques, te puede atacar. Es lo mismo, son personas que realmente sienten un dolor muy fuerte, ¿sí? Es como si su vida hubiera estado para el resto cuando ellos mismos no se han llegado a valorar lo suficiente. ¿Qué ocurre? Que se van a apoyar en el alcohol porque es el único que les va a compensar la soledad que tienen internamente. Entonces, a uno que esté consumiendo muchísimo alcohol, es acompañarle a través del acompañamiento, que vaya cogiendo confianza, ¿sí? Para abrirse nuevamente a las comunicaciones con los demás. Es que el alcohol suele pedir el cuerpo cuando hay una soledad muy, muy, muy profunda. Fijaros, en la adolescencia, ¿sí? Generalmente los chavales, o cuando somos adolescentes, necesitamos comunicarlos con los demás, pero necesitamos que nos acepten o necesitamos integrarnos con los demás, pero suele haber un miedo de no aceptación, me aceptarán, seré como ellos quieren. Es porque la identidad no está muy establecida todavía. ¿Qué ocurre? Que en esa época es mucho más fácil derivar al alcohol, porque a través de pasar el miedo conscientemente, lo borra, se pasa al inconsciente y la persona empieza a comunicarse, a abrirse. Pero el alcohol tiene su contrapartida, que después de que pase el efecto del alcohol, va a entrar todavía en una tristeza más profunda. La siguiente adicción podría ser el hachís. Y el hachís o los porros o la marihuana están derivados a la falta de búsqueda de una calma interna. Es como una manera de evadirse de la realidad, porque los conflictos que se le presentan en el presente se le hace demasiado duro. Se manifiesta en personas que tienen miedo a abrir la comunicación con el padre, que es con el exterior. Es como si no se sintieran suficiente fuertes dentro de sí, por falta de confianza, por falta de valor, ¿sí? Y es como una manera de que no quiero tener conflictos en la vida. Entonces, ¿qué hago? Me evado directamente, y en la evasión, como no veo los problemas, pues no hay problema. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esta adicción del hachís, de la marihuana, viene de la necesidad de ser niño. Es la falta de madurez para afrontar los problemas que vienen en el día a día, ¿sí? Es el miedo a tomar las riendas de la vida. Generalmente está unido a la relación paternal. Generalmente esta adicción se presenta en personas que tienen miedo o tienen falta de comunicación paternal, porque el padre es el representante del exterior. Toda la comunicación hacia el exterior, todo el cómo afrontar los problemas, el valor propio, la confianza, esa es una energía masculina, paternal. Entonces, cuando hay esta sintomatología, es adecuada o es bueno ver
qué tipo de relación mantengo con mi padre. Y es trabajar desde ahí. Eso sería con el hachís, marihuana, ¿sí? Y luego tendríamos la adicción de la ludopatía, ¿sí? Que es gastar el dinero. En este ámbito, por lo que he visto, es una manera de pagar la deuda que dejó mi familia. Puede ser, la ludopatía está derivada por dos historias, por lo que he visto. Una es que ha habido abortos en la familia que no son reconocidos y esas almas es como si estuvieran perdidas en el camino de vida, como si no estuvieran descansando. ¿Qué ocurre? Que si hay en la historia familiar hay almas que están de esta manera, lo que va a ocurrir es que alguien va a tener que pagarles la comida, vamos a decir, ¿sí? Es a través de meter en un agujero sin fondo, que es a través de la ludopatía, de las maquinitas o el juego, es como estás aportando dinero a la vida. ¿Para qué? Para que la vida dé comida o sustento suficiente para esa alma que no llegó a nacer. Pero es una necesidad de reconocimiento de todas esas almas que se perdieron en el camino. Y otro de los caminos que deriva la ludopatía es cuando ha habido deudas en la familia, vamos a decir. Cuando alguien de los antepasados hiciera un robo, vamos a decir, imaginaros, un robo 4 o 5 generaciones atrás, es como si el tatarabuelo, el bisabuelo, otra persona hiciera un robo de 6 ovejas diferentes. 6 ovejas las toma y se los lleva para casa. Es un robo. ¿Qué ocurre? Que ese robo hay que pagarlo. En la vida todo lo que se toma hay que pagarlo. Se puede pagar de diferentes maneras. Se puede pagar con dinero, se puede pagar con lo emocional, se puede pagar a través de otros pensamientos, de ideas, se puede pagar energéticamente. Hay diferentes maneras de pagar, pero hay que pagar. ¿Qué ocurre? Que si hay un robo, imaginaros, vamos a poner el ejemplo de una oveja que han robado, ¿sí? Esa oveja en 4 generaciones hacia abajo sería un montón de dinero. ¿Por qué? Porque realmente esa oveja hoy en día valdría mucho más. ¿Qué ocurre? Que esa oveja podría tener corderitos. A través de esos corderitos se convierten en ovejas y esas ovejas tienen más corderitos. A la vez, las ovejas tienen leche y con esa leche podríamos hacer queso, yogures, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que ahí estamos aumentando el valor de esa oveja, porque no se ha pagado lo que nos corresponde con esa historia. ¿Qué ocurre? Que en vasco el ganado se le llama haciendas, ¿sí? Haciendak. ¿Qué ocurre? Que sería problemas con la hacienda. A la vez sería un problema de tener que pagar la deuda. ¿Hacienda dónde está? Detrás del juego, de la ludopatía, de las máquinas. ¿Qué ocurre? Que a través de pagarle a las máquinas, al juego, estás pagando a Hacienda, que es el problema de los robos con el ganado de antaño. Entonces, si tenéis alrededor alguien de esto, hay que limpiar la carga que tiene de esas deudas que ha tomado la persona para afrontarlo. Cuando alguien en la familia toma esta responsabilidad, ¿sí?, generalmente se le rechaza y es justo lo opuesto, porque esa persona está liberando una deuda familiar para que el resto estén libres. Entonces hay que ayudarles, hay que acompañarles, hacerles consciente de que no es una carga que tiene que él liberar por completo, sino hay que dejar esa deuda al alma que lo hizo. Entonces, desde ese punto, trabajando desde ese punto, esa persona se podría liberar de esa carga. Luego hay otras adicciones más fuertes, que podría ser la heroína, ¿sí? La heroína, por lo que he visto, es cuando una persona se siente realmente muy culpable de lo que ha hecho en la familia. Imaginaros,
Me viene un caso y lo explicaré. Es como si un hombre y una mujer se quedan embarazados. Y la mujer decide que no quiere llevar adelante esa criatura. Quiere dejarlo ahí. ¿Qué ocurre? Si la mujer ha decidido abortarlo, el hombre no va a tener mucha decisión, ¿sí? Si el hombre se siente culpable de hacer o herir a la sangre que vive dentro de esa mujer, porque es como herir al ser que ya habita dentro del vientre materno, el hombre puede tener, o la mujer puede sentir una culpabilidad de hacer daño a mi propia sangre. Esa memoria es como una culpabilidad que se mantiene durante mucho tiempo. Esa culpabilidad es como si estuviera dentro de la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, si estuviera teniendo un episodio de esos, yo necesitaría pincharme en la sangre, meter algo dentro de la sangre. ¿Para qué? Para que se me calme la culpabilidad y el dolor que siento por la separación que he tenido que vivir. ¿Qué ocurre? Que en las historias de las adicciones a la heroína suelen haber muchas historias de culpabilidad o muchísimo dolor por haber generado algo doloroso en la sangre, que es la familia. Entonces, como ves, Vane González, las adicciones, cada adicción nos está hablando de una historia concreta. Cada persona que tenga una adicción concreta, incluso la adicción puede ser alimenticia, pero ese lo dejaré para otro capítulo. ¿Qué ocurre? Que las adicciones, en todo caso, nos están informando de que hay un vacío, un problema o un obstáculo en la vida que no se le está haciendo caso, no se le está poniendo suficiente atención para resolverlo. Ahora, esa adicción, si se le escucha de esta manera, ya nos está dando muchísima información, muchísimas pautas para cómo poder resolver, cómo poder trabajarlos para liberarnos de esas propias adicciones, porque he visto muchísimos casos donde la persona, cuando es consciente del vacío que tiene y trabaja esa parte, ya automáticamente las adicciones van bajando. Ya es como si esa adicción no le llamara tanto. ¿Por qué? Porque ese vacío está lleno. Si está lleno y es trabajado o comprendido, esa adicción ya no tiene función concreta. Toda manifestación, sea emocional, sea de enfermedad o psíquica, se mantendrá viva y activa hasta que no se le escuche lo que realmente nos quiere decir. Creo que con esto he respondido tu pregunta, Vane, y nada, todas estas reflexiones os dejo durante esta semana. La semana que viene habrá otro capítulo, otro programa de un viaje entre el Sol y la Luna. Vamos a ver con qué pregunta nos sorprende la vida la semana que viene. Te deseo lo mejor para esta semana. Ahora, céntrate en disfrutar de la vida con todo lo que traiga consigo. Feliz semana y mejor vida. Recuerda que siempre tendrás un lugar en mi corazón. Hasta otra.